El rock ha marcado generaciones enteras, dejando himnos, estilos y actitudes que trascendieron la música para convertirse en parte de la cultura mundial. En este video haremos un recorrido por las 10 bandas de rock más famosas de todos los tiempos, recordando su legado, su impacto y las canciones que los convirtieron en leyendas. Comencemos. AC/DC nació en Sydney en 1973, cuando los hermanos Malcolm y Angus Young armaron una banda cruda de pop rock. El nombre lo tomaron de la etiqueta AC/DC que su hermana Margaret vio en el adaptador de su máquina de coser, porque le sonaba a electricidad pura. Sus primeros pasos los dieron con el cantante Dave Evans, bajo la tutela de los productores George Young y Harry Vanda, hasta que el carismático Bon Scott tomó el micrófono y la banda afiló su identidad. Riffs monolíticos, bases contundentes y Angus con su icónico uniforme escolar en escena. El gran salto llegó con Highway to Hell en 1979, producido por Robert Mutt Lange, que los metió definitivamente en el mapa internacional. El álbum, lanzado en julio de 1980, se volvió un tótem del hard rock y uno de los discos más vendidos de la historia. En Estados Unidos hoy figura entre los 3 más vendidos de todos los tiempos. Desde entonces encadenaron décadas de himnos y giras exitosas, además de su inducción al Rock and Roll Hall of Fame en 2003. Malcolm Young dejó el grupo en 2014 por demencia, falleciendo en 2017, y su sobrino Stevie tomó su lugar. Escándalos no faltaron. En 2014 a 2015, el baterista Phil Rudd fue detenido en Nueva Zelanda por amenazas y posesión de sustancias. No volvió a las grandes giras del grupo. Otro capítulo delicado llegó en 2016, cuando Brian Johnson abandonó la gira por riesgo de sordera. Axl Rose de Guns N' Roses se ofreció y completó las fechas, mientras Johnson atravesaba una crisis personal por su salida. Años después, Brian regresó al frente del grupo. El renacer llegó con Power Up en 2020, alcanzando el número 1 en medio mundo y el lanzamiento más veloz del año en Reino Unido. En vivo, AC/DC volvió a rugir en 2023 y en 2024 presentó una alineación con cambios. Matt Lauck en batería y Chris Chaney reemplazando temporalmente a Cliff Williams para la gira europea. Nirvana nació en Aberdeen, un pequeño y gris pueblo maderero del estado de Washington, donde Kurt Cobain y Chris Novoselic comenzaron a tocar juntos a mediados de los años 80. Tras varias bandas efímeras y muchos cambios de bateristas, en 1987 dieron forma definitiva al proyecto. Eligieron el nombre Nirvana porque, según Cobain, sonaba positivo y tranquilo, en contraste con los nombres agresivos de otras bandas punk de la época. En 1990 se unió Dave Grohl como baterista, consolidando la formación clásica. Su primer álbum, Bleach, en 1989, fue grabado con apenas $600, financiados por un amigo y publicado por el sello independiente. El gran salto llegaría en 1991 con Nevermind. Con el sencillo Smells Like Teen Spirit, Nirvana pasó de ser una banda underground a fenómeno mundial. El disco desbancó del número 1 al Dangerous de Michael Jackson y catapultó el grunge como el sonido dominante de los 90. El éxito trajo consigo tensiones. Kurt Cobain, convertido en símbolo de una generación que a él mismo no le gustaba representar, lidiaba con problemas de salud crónicos y adicciones. Su relación con Courtney Love, vocalista de Hole, también estuvo marcada por la controversia mediática. A pesar de todo, Nirvana siguió creando música, lanzando en 1993 In Utero, un álbum que buscaba huir del pulido comercial de Nevermind. Aunque fue aclamado por la crítica, intensificó la presión sobre la banda y su líder. Cobain solía pintar el logo clásico de la carita sonriente con la lengua afuera en servilletas y paredes. Ese dibujo terminó convirtiéndose en el emblema de Nirvana. Otra anécdota célebre fue su presentación en MTV Unplugged en 1993, donde se negaron a tocar sus mayores éxitos, tocando covers como The Man Who Sold the World, de David Bowie. Ese concierto se convirtió en uno de los discos póstumos más icónicos del grupo. El escándalo mayor llegó en abril de 1994,
cuando Kurt Cobain fue encontrado sin vida en su casa de Seattle a los 27 años. Dave Grohl fundó Foo Fighters y Krist Novoselic continuó en diversos proyectos políticos y musicales. The Eagles se formaron en 1971 en Los Ángeles, cuando cuatro músicos de sesión, Glenn Frey, Don Henley, Bernie Leadon y Randy Meisner, coincidieron como acompañantes en la banda de Linda Ronstadt y decidieron volar por cuenta propia. Su propuesta mezclaba rock con country y folk, una fusión fresca en los años 70 que pronto los convirtió en referentes del llamado country rock. Su álbum debut fue Eagles en 1972, ya incluía clásicos como Take It Easy y Witchy Woman, pero el éxito masivo llegó con Desperado. La fama mundial explotó con One of These Nights en 1975 y sobre todo con Hotel California al siguiente año, cuyo tema homónimo se convirtió en uno de los himnos más enigmáticos de la historia del rock, cargado de simbolismo sobre excesos y desilusiones de la industria musical. El álbum ganó el Grammy a Mejor Grabación del Año y vendió más de 30 millones de copias. El éxito vino acompañado de tensiones internas. Las giras eran largas y la convivencia complicada, con roces por control creativo, egos, consumo de drogas y alcohol. Bernie Leadon abandonó la banda en 1975 y Don Felder entró como guitarrista. Poco después, Timothy B. Schmidt reemplazó a Meisner en el bajo. A finales de los 70, durante un concierto en Long Beach, la tensión entre Frey y Felder llegó a tal punto que discutieron en pleno escenario. En 1980 la banda se desintegró oficialmente. En 1982 lanzaron su disco Their Greatest Hits, convirtiéndose en el álbum más vendido de la historia en Estados Unidos, superando incluso a Thriller de Michael Jackson por algunos años. Durante mucho tiempo fue el disco de mayor circulación en ese país, con más de 38 millones de copias vendidas. En 1994, 14 años después de su ruptura, regresaron con la gira Hell Freezes Over. El reencuentro fue un éxito rotundo. Con nuevas giras mundiales, los Eagles consolidaron su estatus de leyenda. Glenn Frey murió en 2016, lo que supuso un duro golpe, pero la banda continuó con Don Henley como líder y la incorporación de Deacon Frey, hijo de Glenn y Vince Gill, para mantener vivo su legado. Hoy The Eagles son recordados por sus armonías vocales inconfundibles, guitarras limpias y letras que retratan tanto el sueño como el desencanto americano. Son una de las bandas más exitosas de todos los tiempos, con más de 150 millones de discos vendidos en el mundo. U2 nació en Dublín en 1976, cuando Larry Mullen Jr., con apenas 14 años, colocó un anuncio en la pizarra de su escuela convocando a jóvenes interesados en formar una banda. A esa llamada respondieron Paul Hewson, conocido como Bono, David Evans, The Edge, y Adam Clayton, quienes junto con Larry dieron origen al grupo. En sus inicios se hacían llamar Feedback y luego The Hype, hasta que finalmente adoptaron el nombre U2. Sus primeros discos mostraban un sonido post-punk con tintes espirituales, pero el gran salto llegó con War en 1983, que contenía himnos de protesta. En 1987 alcanzaron la cima mundial con The Joshua Tree. Ese disco no solo vendió millones, sino que consolidó a U2 como la banda más importante de la década. Durante los años 90, en plena saturación del rock de estadios, reinventaron su estilo con Achtung Baby en 1991 y la gira Sutibe, un espectáculo multimedia adelantado a su tiempo. Más tarde, con All That You Can't Leave Behind en el 2000, volvieron a un sonido más clásico con éxitos como Beautiful Day y Elevation, lo que les aseguró una nueva generación de seguidores. Bono es tan reconocido por su activismo social como por su música. Otro detalle llamativo es que, pese a décadas de fama, la formación nunca ha cambiado. Los cuatro integrantes originales siguen juntos, algo muy raro en bandas de larga trayectoria. Fue criticado en 2014 cuando decidió lanzar el álbum Songs of Innocence, insertándolo de manera automática en las bibliotecas de iTunes de millones de usuarios sin su consentimiento, lo que generó una luz de quejas.
Además, han recibido críticas por la fortuna personal de Bono y por haber trasladado parte de su estructura financiera a países con beneficios fiscales, lo que contrasta con su discurso social. Hoy, con más de 170 millones de discos vendidos y 22 premios Grammy, más que cualquier otra banda de rock, se mantiene como una de las agrupaciones más exitosas e influyentes de la historia, capaces de llenar estadios en cualquier parte del mundo. La famosa banda The Who nació en Londres en 1964, cuando Roger Daltrey, Pete Townshend, John Entwistle y Keith Moon consolidaron una de las bandas más explosivas de la historia del rock. Al principio se llamaban The Tours, luego The High Numbers, hasta quedar como The Who, un nombre corto y provocador que encajaba con su rebeldía juvenil. Se hicieron célebres en la escena mod británica con himnos como My Generation en 1965, que incluía la frase Hope I die before I get old, convirtiéndose en un manifiesto generacional. Su sello distintivo fueron los espectáculos en vivo, llenos de energía y caos, destrozando los instrumentos, volviendo los pioneros del rock de estadio. En 1969, sorprendieron al mundo con Tommy, la primera ópera rock de gran alcance. Más tarde, en 1973, repitieron la fórmula con Quadrophenia, otro álbum conceptual que exploraba la cultura mod y las crisis de identidad juvenil. En 1971 publicaron Who's Next, considerado uno de los mejores discos de todos los tiempos, con canciones como Baba O'Reilly y Behind Blue Eyes. Han vendido más de 100 millones de discos y siguen activos con Daltrey y Townshend al frente, considerados leyendas vivientes del rock. Queen nació en Londres en 1970, cuando el guitarrista Ryan May y el baterista Roger Taylor, que ya tocaban juntos en la banda Smile, conocieron a Freddie Mercury, un joven de origen parsi que estudiaba arte y diseño. Poco después se unió el bajista John Deacon, y así quedó formada la alineación clásica. Desde el inicio, Freddie propuso el nombre Queen y diseñó el logo de la banda, inspirado en los signos zodiacales de sus integrantes. Su primer disco apareció en 1973, pero el verdadero impacto llegó con Sheer Heart Attack en 1974 y sobre todo con A Night at the Opera, 1975, que incluía Bohemian Rhapsody. Esa pieza, de casi 6 minutos, rompió todas las reglas de la radio y se convirtió en un himno inmortal gracias a su fusión de balada, ópera y rock, acompañado de un videoclip pionero que anticipó la era de MTV. Durante los años siguientes, Queen dominó las listas con canciones como We Will Rock You, We Are the Champions, Somebody to Love y Don't Stop Me Now. Su puesta en escena era espectacular. Juegos de luces, vestuarios extravagantes y la poderosa presencia de Freddie Mercury, considerado uno de los mejores frontman de la historia. En 1985, protagonizaron uno de los conciertos más recordados de todos los tiempos. Su actuación en Live Aid en Wembley, donde en apenas 20 minutos conquistaron a todo el planeta. Freddie Mercury era conocido por su vida extravagante y sus fiestas legendarias, lo que generó gran polémica en los medios. En 1991, tras años de especulación sobre su salud, anunció públicamente que padecía SIDA. Falleció al día siguiente, el 24 de noviembre, a los 45 años. Su muerte fue un golpe devastador para el rock, pero también ayudó a visibilizar la enfermedad en un tiempo de estigmas. Tras la partida de Mercury, la banda continuó con proyectos puntuales. En 1992 organizaron el histórico Freddie Mercury Tribute Concert, en el que participaron artistas como David Bowie, Elton John, George Michael y Metallica. En los años 2000, May y Taylor retomaron las giras junto a Paul Rodgers primero y desde 2011 con Adam Lambert como vocalista, logrando llenar estadios y mantener viva la música de Queen para nuevas generaciones, con más de 300 millones de discos vendidos en todo el mundo. Su música sigue sonando en películas, estadios deportivos y plataformas digitales, y su legado permanece como símbolo de creatividad, innovación y la fuerza arrolladora de Freddie Mercury. Pink Floyd nació en Londres en 1965
cuando Syd Barrett, guitarra y voz, Roger Waters, bajo, Nick Mason, batería, y Richard Wright, teclados, comenzaron a experimentar con sonidos psicodélicos y largas improvisaciones que los volvieron un fenómeno en la escena underground británica. El nombre surgió de dos músicos de blues que Barrett admiraba, Pink Anderson y Floyd Council. En 1967 lanzaron su primer disco, The Piper at the Gates of Dawn, un viaje psicodélico que marcó su debut. El liderazgo inicial de Barrett fue breve. Su consumo excesivo de LSD agravó problemas de salud mental y lo llevó a comportamientos erráticos que lo alejaron de la banda. En 1968 ingresó David Gilmour en lugar de Barrett, quien salió por problemas con las sustancias, dando forma al sonido más melódico y atmosférico de Pink Floyd. Durante los 70 alcanzaron su mayor gloria con álbumes conceptuales que revolucionaron la música. The Dark Side of the Moon, 1973, con temas sobre la locura, el tiempo y la alienación, se convirtió en uno de los discos más vendidos de la historia. Wish You Were Here, 1975, rindió homenaje a Barrett. Animals, 1977, criticó el capitalismo, y The Wall, 1979, con su ópera rock sobre el aislamiento y la opresión, generó un espectáculo monumental y el hit Another Brick in the Wall. El cerdo inflable que aparece en la portada de Animals se soltó durante una sesión fotográfica en la central eléctrica de Battersea, Londres, y flotó hasta el aeropuerto de Heathrow, obligando a desviar vuelos. También hubo tensiones internas. Waters se volvió dominante, lo que llevó a la salida de Richard Wright y más tarde a la ruptura total en 1985, con disputas legales por el uso del nombre de la banda. A pesar de todo, Pink Floyd siguió triunfando con Gilmour y Mason, mientras Waters emprendía una exitosa carrera solista. En 2005 ocurrió un hecho histórico. Los 4 miembros vivos, Waters, Gilmour, Mason y Wright, se reunieron para tocar en Live 8, sorprendiendo al mundo. Fue la primera vez que compartían escenario en más de 2 décadas. Richard Wright murió en 2008, cerrando definitivamente esa posibilidad. Con más de 250 millones de discos vendidos, un sonido inconfundible de guitarras espaciales, sintetizadores y letras existenciales. Led Zeppelin nació en Londres en 1968, cuando el guitarrista Jimmy Page, ya reconocido por su trabajo en The Yardbirds, reunió a 3 músicos que cambiarían para siempre el rumbo del rock. Robert Plant en la voz, John Paul Jones en el bajo y teclados, y John Bonham en la batería. Al principio fueron llamados The New Yardbirds, pero pronto adoptaron el nombre Led Zeppelin, inspirado en un chiste de Keith Moon, de Who, quien dijo que sonarían como un Zeppelin de plomo. Desde su primer álbum llamado Led Zeppelin, Printing en 1969, la banda mostró una mezcla única de blues pesado, folk y psicodelia, con riffs monumentales como Good Times, Bad Times y su célebre versión de Dazed and Confused. Con Led Zeppelin II, lanzado el mismo año, redefinieron el hard rock con Whole Lotta Love, y a partir de ahí, cada disco fue un evento mundial. Su obra maestra Led Zeppelin 4, 1971, contenía Stairway to Heaven, considerada una de las canciones más grandes de todos los tiempos, que consolidó el mito de la banda. El éxito de Led Zeppelin no solo se debió a sus discos, sino a sus presentaciones en vivo. Conciertos largos, llenos de improvisaciones, con un sonido abrumador gracias al poder de Bonham y los experimentos de Page. Durante la primera mitad de los años 70, fueron la banda más grande del mundo, con giras en estadios que marcaron la era del rock de masas. Led Zeppelin fue célebre por los escándalos de la vida en carretera, fiestas, habitaciones de hotel destrozadas y rumores escandalosos que alimentaron su aura de dioses del rock. Hubo también acusaciones de plagio en varias de sus canciones, siendo el caso más sonado el de Stairway to Heaven, por su parecido con Taurus de la banda Spirit, aunque en 2016 un jurado dictaminó a favor de Zeppelin. La tragedia llegó en 1980, cuando John Bonham murió y la banda decidió disolverse de inmediato, al considerar que no podía continuar sin él. Aunque hubo reuniones puntuales,
la más destacada en 2007 con Jason Bonham, hijo de John, en la batería, nunca volvieron de manera permanente. Hoy Led Zeppelin es considerada una de las bandas más influyentes de la historia. Vendieron más de 200 millones de discos en todo el mundo. The Rolling Stones se formaron en Londres en 1962, cuando Mick Jagger y Keith Richards, amigos de la infancia, se reencontraron en una estación de tren y descubrieron su pasión compartida por el blues norteamericano. Junto a Brian Jones, Bill Wyman y Charlie Watts, dieron vida a una banda que muy pronto sería conocida como los chicos malos del rock, en contraste con la imagen pulcra de The Beatles. Su nombre lo tomaron de la canción Rolling Stone de Muddy Waters, reflejando su devoción por el blues. En sus inicios interpretaban covers de artistas afroamericanos, pero rápidamente comenzaron a componer sus propios temas. Con Satisfaction, 1965, la banda se convirtió en un fenómeno mundial. Su sonido, basado en riffs crudos y letras provocadoras, marcó la pauta del rock de los 60 y los consolidó como los rivales naturales de los Beatles en las listas. Las giras se transformaron en espectáculos monumentales, con una puesta en escena que definió el concepto de rock de estadio. Mick Jagger, con su inconfundible carisma escénico, se convirtió en uno de los frontman más icónicos de la historia. Los Stones estuvieron siempre rodeados de polémica. En 1967, Jagger, Richards y Jones fueron arrestados por llevar sustancias en un caso que desató titulares en todo el Reino Unido. La tragedia golpeó en 1969 con la muerte de Brian Jones, hallado en la piscina de su casa en circunstancias nunca del todo esclarecidas. Con el tiempo, la banda resistió cambios y crisis internas. Mick Taylor y Ron Wood ocuparon el lugar de Brian Jones. Y aunque hubo tensiones entre Jagger y Richards, los Stones siguieron grabando y llenando estadios por todo el mundo. Charlie Watts, el baterista más sobrio del grupo, falleció en 2021, pero la banda continúa activa con más de 6 décadas de carrera. Hoy The Rolling Stones son sinónimo de longevidad en el rock. Con más de 200 millones de discos vendidos, giras multimillonarias y un catálogo plagado de himnos, han sido proclamados la banda de rock and roll más grande del mundo. Su influencia sigue viva y a pesar del paso del tiempo, Jagger y Richards mantienen la esencia rebelde que los convirtió en leyenda. The Beatles nacieron en Liverpool en 1960, cuando John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y, más tarde, Ringo Starr, se unieron para formar una banda que revolucionaría la música para siempre. Su historia comenzó en pequeños clubes de Liverpool y Hamburgo, donde tocaban durante largas noches perfeccionando su sonido. Al principio se llamaron The Quarrymen, luego Johnny and the Moondogs, hasta llegar a The Beatles, un juego de palabras entre Beatles, escarabajos, y beat, ritmo. Su gran oportunidad llegó en 1962, cuando firmaron con el productor George Martin en EMI y lanzaron Love Me Do. Un año después, con Please Please Me y su contagiosa energía juvenil, desataron la llamada Beatlemanía, un fenómeno de histeria colectiva que los convirtió en ídolos mundiales. La primera invasión británica a Estados Unidos en 1964, con su presentación en The Ed Sullivan Show, fue el inicio de una era en la que cada disco y cada sencillo marcaban un antes y un después. Lo que distinguió a The Beatles fue su constante innovación. Pasaron del pop ligero de A Hard Day's Night al folk introspectivo de Rubber Soul y de ahí a la psicodelia de Revolver, Pepper's Lonely Hearts Club Band, considerado uno de los mejores discos de la historia. The White Album mostró su versatilidad con estilos múltiples, mientras que Abbey Road y Let It Be marcaron su madurez y el cierre de su trayectoria como grupo. En 1966, John Lennon desató polémica al declarar que The Beatles eran más populares que Jesús, comentario que provocó quemas de discos en Estados Unidos y amenazas de boicot. También hubo tensiones internas, disputas creativas, el creciente control de Paul McCartney y la relación de Lennon con Yoko Ono, a quien muchos culparon injustamente de la separación. En 1970, McCartney anunció su salida, marcando el final oficial de la banda. A pesar de su corta vida como grupo, apenas una década,
The Beatles vendieron más de 600 millones de discos, influenciaron a generaciones enteras y transformaron no solo la música, sino también la moda, el cine y la cultura juvenil. Cada uno siguió con carreras solistas exitosas. Lennon y McCartney como compositores prolíficos, Harrison con su All Things Must Pass y Ringo con proyectos musicales y cinematográficos. La tragedia también los alcanzó. John Lennon fue asesinado en 1980 en Nueva York y George Harrison falleció de cáncer en 2001. Sin embargo, su música sigue viva y en 2023 sorprendieron al mundo lanzando Now and Then, promocionada como la última canción de The Beatles, completada con ayuda de la inteligencia artificial. Hoy The Beatles siguen siendo considerados la banda más influyente de todos los tiempos, símbolos de creatividad, innovación y del poder transformador del rock.